Ya, porque está mejor, porque no siga cargando. Porque si le doy el dinero así, sigue cargando todavía. ¿Aleluya? Pero porque lleva un niño pequeño agarrado de la mano, hermano. Y eso me hace llorar a mí. No puedo hacer nada, ver cómo los niños, cómo ella los cuida, los procura. Cristo vive. Aleluya. Pero la mujer que no era la madre quería la mitad del niño. Aleluya. Ay, ay, ay. Hay pocas historias que hablan de algunas malas madres. Muy poquitas, nada más, muy poquitas. Que abandonaron a sus hijos en un contenedor, que los regalaron o que los vendieron. Allá en la sierra de Tepetzitla hace 15 años, 12 años, algo así. Se podían adquirir un niño por 12,000 o 15,000 pesos. Entonces, si hay historias, hermanos, sí hay. Mujeres que encubren al esposo violador de sus propias hijas. Cristo vive, es aquí. Antier en el periódico, ahí salió apenas antier. Una mujer descubriendo al esposo violador de su propia hija, de 6 añitos, algo así la niña. Pero dice que la mujer era prófuga porque ella consentía lo que hacía ese hombre. Era machacada, ella todavía peor. Ella todavía era peor todavía. Cristo vive. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Otras que cubren a aquel hombre padrastro golpeador de los niños. La Ciudad de México hace 3 años, un hombre mató a su entrenado hijastro, como le dice, de 2 añitos, porque estaba llorando y lo interrumpía y no lo dejaba dormir. Y la mujer lo descubrió y dijo que el niño se había caído. Hay pocas historias, pero sí las hay. Sí las hay. Gloria a Cristo, hermano. Dios conoce a su creación y sabe quién es una buena madre y quién no. En el Salmo 27, por eso fue inspirado el salmista para decir, amado hermano, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso que van a recoger. Porque si va a ver, solo Dios puede sanar el corazón del que sufrió abandono o maltrato. Aleluya, por parte de una mala madre. En Isaías 49, versículo 15, dice que aunque la que te trajo en el vientre te olvidare, yo nunca te olvidaré. Palabra de Dios. Que sí sabía que unas poquitas, Dios no olvida. Unas poquitas estoy hablando. Si iba a ver, que allá en el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, del 26 en adelante, hasta que una mujer se comió a su niño. Algo compartió con otro. A su niño lo cocinó porque tenía hambre. Y cuando le dijo a la otra, hay que tomarnos el tuyo ahora. Aquella no quiso, se aguantó el hambre. ¿Listo, mi hermano? Si hay historia. Si hay historia. Aleluya. Gloria a Cristo. Pero Salomón supo discernir quién era la verdadera madre. Dijo, dale a ella el niño. Aleluya. Salomón no tuvo problema. Dijo, esta es la verdadera madre. Venga a ella el niño. Una buena madre cuida a su pequeño y lo cuida bastante bien. No está pensando si el bebé cuando sea adolescente, cuando crezca, la rechace, la desobedezca, o cuando sea adulto, la maltrate y lo humille. No está pensando. Hablando con mi esposa enfrente, un hombre de 65 o 70 años, no te miento. 65, 60 años, ya está, de veras, hermano. Hay una situación crítica ese hombre. Cada vez que viene su mamá, como de 90 años, le da su día de la madre. Cada vez. Cada este hombre cruel y toma donde su madre duerme, una colchoneta y se la tira y le dice a la mamá,
le quiere golpear y la mujer está solamente encogida. No le dice nada, hermano, hasta la 1 de la mañana quitándole peces. Este hombre de 65, 70 años, a la anciana no le dice nada y estoy cansado de ti. La que lo lava en el vientre, estoy enfadado y la maldice. La maldice. Cristo vive. Pero el amor de una madre hasta donde llega. Ella no le dice nada. Ella se agacha. Es triste, hermano, pero es verdad. Se agacha. Porque su hijo diga si quiere tirarla a la calle, la tira a la calle. Pero este hombre vive en maldición. Todo el que maldice a su padre, a su madre, se le apaga su lámpara en lugares tenebrosos. Así dice la Biblia. Vive maldecidos. Así mismo. Vive como un paso ya al infierno. Así mismo. Viven muertos espiritualmente. Así mismo. Así mismo. Dios manda a honrar, dice, a tu padre y a tu madre. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Esto dice? Honralos aquí en la tierra. No en el panteón con mariachis y todo eso. Honralos aquí. No allá con hipocresía, con llanto, mentiroso. Que la gente veía cuánto la amaba, cuánto la quería, que era lo máximo para ti, y que ahora te hizo matar, y ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas a hacer nada? Estás esperando que irte para abajo. Cristo vive. Cristo vive, hermano. Pero hasta dónde llega la fortuna. Y casi que vamos a terminar algo muy fuerte para la iglesia. Yo quiero que vayan ahorita al libro de Génesis 35. Aleluya. ¿Hasta dónde llega el amor de una madre? Génesis 35. Y allí permítame, yo voy a leer. Solo quiero que tú sepas la cita bíblica. Allí habla de una mujer llamada Raquel, hija menor de Labán y esposa preferida de Jacob. Por muchos años Raquel fue estéril, pero Dios se acordó de ella y le dio a José el soñador y después a Benjamín. Por este hijo tuvo complicaciones en el parto, que murió. Vamos a leer Génesis 35, versículo 16. Dice, después partieron de Betel y había como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Diga conmigo, Benoni. Le llamó Benoni. Diga, Benoni. Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y se levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Aleluya. Aleluya. Tuvo complicaciones Raquel. Entonces, ¿cuándo iba a dar a luz? Tuvo complicaciones en el parto y murió. Y murió. Aleluya. Hay estadísticas que dicen que más de 350,000 mujeres mueren al año en todo el mundo por complicaciones en el embarazo o cuando van a dar a luz. Si son 350,000 en todo el mundo, son 1,000 al día. Pues ya empezó a pensar eso. Ahorita que estamos aquí predicando, hay complicaciones. Además, cada mujer que va a dar a luz está en la antesala de la muerte. Ríe. Cristo vive. El hombre dice, quiero tener 5, quiero tener 10. Cristo vive.
va a tener la mujer. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo, hermano. Pero ¿hasta dónde llegó el amor de Raquel por su hijo? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, hermana. Hasta la muerte, hasta la sepultura. ¿Por qué, amado hermano? Porque muchas veces hay decisiones, ¿el niño o tú? Dijo, el niño va a nacer, pero no le dijo, ¿y tú? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Raquel manifestó su amor por ese pequeño cuando estaba en el vientre. Ese pequeño se movía, se iba desarrollando, no le importó el riesgo que iba a correr, el precio que iba a pagar. Raquel tuvo la dicha que Dios le concediera ver al niño antes de morir. Aleluya. Porque allí en el versículo 18, ya agonizante, le pone nombre al niño y lo llama, por eso le dije que repitiera Benoni. ¿Le pone cómo? A Benoni. ¿Y sabe qué quiere decir Benoni? Hijo de mi aflicción. Mira lo que has hecho. ¿Listo bien? Del hebreo al español. Hijo de mi tristeza. Mira nada más. ¿Listo bien? Benoni. Y el papá dice, no quiero que le grites ese hijo de la tristeza. Mejor le voy a poner Benjamín. Hijo de mi mano derecha. No te van a gritar, ¡ey! Hijo de la aflicción. ¿A dónde vas? No, pues me voy a la fiesta. Pues si eres hijo de la aflicción, está afligiendo a mamá, a ver a qué la regresa. Cristo vive. Cristo vive. Que dice que piden perdón en vez de pedir permiso. Cristo vive. ¿Cómo lo ven, no? Aleluya. Cristo vive, hermanas. Ya vamos a terminar. Aleluya. Agonizante le puso Benoni. Aleluya, traía como una profecía. Aleluya. Y ahora que hay que cambiar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El viernes pasado muchos Benonis que causan aflicción a mamá todavía le celebraron el día de las madres. A las mañanitas de salán y todo eso. Alabando el nombre de Dios. En vez de dar una oración, empezaron. Aleluya. Con el disco de David le salaste bien como pan caliente. Aleluya. Le celebraron varios hermanos. Y yo no estoy diciendo de todos le celebraron. Aquel que le dice cosas a mamá, al que le responde cuando vete mandado. ¿Por qué puedo yo? Está bien. Está bien. Y hasta los esposos le celebramos. También. Cristo vive. Un reconocimiento le dieron el viernes. Ustedes, las mamás, y en la casa, por aguantar y todo eso. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Todos celebramos, pues la mayoría, el mal hijo también le llevó. Hay hermanos capas de flores para que vean. Aleluya. Hijo, la hija que afligió a mamá todo el año con preocupaciones, que la maltrató y hasta la agredió física o verbalmente. Pero ya el viernes ya estaba listo ahí con su regalo. Aleluya. Aleluya, hermano. El lunes 5 me tocó ir al seguro. Vi una madre afligida de 13 años y el esposo de 14 años. Y yo pensé que me iba a morir allí haciendo fila, 3 horas, y iba parado, bien enfadado, tiene una niña chiquita que le estaba sacando sangre.